Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Josué en el Antiguo Testamento, tan interesante, este sexto libro que nosotros encontramos en la Biblia. Y con esta reflexión nosotros procuramos entender la teología principalmente, porque sabemos que la Biblia es un libro pedagógico, un libro que se escribe dentro del cajal. Entonces se comienza a reflexionar, theologos, sobre Dios, pero desde una experiencia, de un contexto histórico. Peñan de Yaheshá, peñan de Yahuerecoa, peñan de Yahueroguatá, peñan de Recobebe, entonces el contexto histórico. Y esto es importante, queridos hermanos, queridos amigos, para entender la Biblia, ¿verdad? Y eso estamos procurando entender qué es lo que hay por detrás. Peñen su huevoría, ¿verdad? Lo que el Señor nos va indicando en su palabra. Entonces, nosotros estudiamos en el curso anterior, comenzamos sobre el famoso excursus de la lista de los pueblos vencidos. Hay una lista, pero ahí ya nos dimos cuenta. En una lista hay 7 pueblos vencidos. En otra lista hay solamente 6 pueblos vencidos. En otra lista hay solamente 5 pueblos vencidos. Y todo esto entonces nos trae casi como una confusión, pero nosotros tenemos que saber que la Biblia se escribe dentro de un tiempo bastante extenso, se extiende mucho, ¿verdad? Y entonces yo les estaba explicando en el curso anterior, por ejemplo, nosotros cuando tuvimos la guerra de 1870, hoy que Brasil, hoy que Argentina, hoy que Uruguay, pero nunca se decía último bolicuña. Por ejemplo, en el año 1900 nadie decía eso, decíamos, ¿verdad? Eso explicábamos.
Pero después en la literatura posterior de 1932 en adelante, 35, hoy, ¿qué más ve expresión pea? Oye, Jaime ve y se escribe una música, Emiliano R. Fernández, te mete ahí, machete, jambella, lo editado, copy, esas cosas que te meten y te introducen en la literatura o en las expresiones, ¿verdad?, a otro pueblo, que es Bolivia en ese caso, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos un poco a hacer esa comparación para entender lo que sucede también aquí. Entonces, según el estudio crítico, ¿verdad?, lo que se llama el estudio textual de los textos de la Biblia, entonces la crítica textual es la materia como tal. Crítica textual. Ahí entonces es interesantísimo, ¿verdad?, porque se van comparando textos en la medida en que se tienen estos textos, porque también es muy difícil conseguir los textos más o menos antiguos, ¿verdad?, porque siempre son copia sobre copia sobre copia, ¿verdad? Pero es interesante cuando uno va a los textos más antiguos, de repente en los más antiguos, de repente van faltando algunas expresiones. Entonces uno te llama la atención. Entonces dice, ¿qué pasó aquí? Y eso pues es el famoso elemento, ¿verdad?, de la glosa que nosotros tenemos. Las glosas son introducciones de ciertos temas, o si no de ciertas palabras nomás también. Como en este caso, viste que había una lista de 5. De repente hay una lista de 6, de repente hay una lista de 7. Entonces quiere decir que en el transcurrir del tiempo, que es bastante largo ese tiempo, entonces también hay nuevas situaciones. Y dentro de esa lista se van metiendo cosas nuevas también. Es más fácil, dice el estudio de la crítica textual, introducir nuevas expresiones que sacar. Eso sí, era mucho más difícil. Sacar alguna expresión antigua que estaba dentro de la Biblia. Eso era mucho más difícil, porque ellos consideraban el texto sagrado. Y yo, ¿quién soy para sacar un elemento de la Biblia, para cambiar? Ahora, para introducir con esa mentalidad de explicar mejor o agregar situaciones nuevas, era más fácil. Bueno, esto todo dentro de la crítica textual. Vamos a seguir con este excursus sobre la lista de los pueblos vencidos. Encontramos finalmente también, vamos a hablar de una lista con solo 3 nombres. Solo 3 nombres. Encontramos de 7, de 6 y encontramos de 5. Hasta ahí todo tranquilo. Y ahora encontramos otro que tiene solamente 3 nombres. Vamos a llegar hasta el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 23. Vamos a mirar un poco el capítulo 23, versículo 28. 23-28 nos dice lo siguiente. Vamos a ver entonces, aquí cuando nos habla, dice 23 dijimos, ¿verdad? 23 en el versículo 28. Haré cundir el pánico delante de ti, y él pondrá en fuga delante de ti al jivita, al cananeo y al hitita. Aquí tenemos 3 nomás. Al jivita, al cananeo y al hitita. ¿Cuál hay en la lista? Entonces mi jivendema. Bueno, la tierra de los cananeos, los amorreos, los heveos y los jebuseos. Hay también una lista de 4. Éxodo 13, 5. O sea que tenemos todos los números. 7, 6, 5, 4 ahora. 13, vamos a ver un poco. 13, 5 nos habla de lo siguiente. Dice así: y cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los hivitas y los jebuseos, en el país que el Señor te dará, porque así lo juró a sus padres. Eso entonces es lo que encontramos aquí. Lista de 7, de 6, de 5, de 4, de 3, ya dijimos también. Bueno, y aquí finalmente encontramos esto de 3. Con estas listas no debemos confundir Esdras 9.1, que reseña los pueblos paganos, cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas. 5.
moabitas, egipcios y amorreos. Bueno, ese es entonces lo que aparece en Esdras, pero aquí le mete otros nombres incluso, ¿verdad? Incluso a los egipcios le mete aquí. Y hay por último dos listas anómalas, dos listas totalmente anómalas. En Génesis 10:17, vamos a mirar un poco, ya en Génesis tenemos 10:17, una lista de estas que nos hablan de estos pueblos. En el 10 ya, en el 10:17. Dice, Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het, también de los jebuseos, de los amorreos, de los girgasitas, de los givitas, de los arqueos, de los cineos, de los arvaditas, de los semaritas y de los gamateos. Bueno, estos son nombres entonces que aparecen en el libro del Génesis. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. El segundo volumen de los diarios de prisión del cardenal George Pell aporta datos reveladores sobre las finanzas del Vaticano. Uno de ellos es que cuando él estuvo al frente de la Secretaría para la Economía, descubrió que 300 inmuebles juntos aportaban una renta total ridícula de solo 60.000 euros al año, una cifra que no se corresponde ni de lejos con los precios de mercado de Roma. ¿Quién sabe? No lo sé. Una posibilidad es que muchos de estos inmuebles estuvieran en ruinas, pero cualquiera que gestiona un alto volumen de propiedades procura mantenerlas en buen estado para que generen beneficio con alquiler. No soy capaz de explicar este dato, de lo que sí puedo dar fe es que estaba en los informes, y eso es indicativo del tipo de cosas que hacen que las finanzas del Vaticano no cuadren. Es verdad que en febrero de 2014, cuando el Papa le nombró prefecto para la economía, el cardenal ya estaba sobre aviso de esa situación, pues era del comité de 15 cardenales que supervisaban las finanzas del Vaticano, pero no estaba preparado para la resistencia que encontró dentro. Subestimé la persistencia y falsedad de mis oponentes, que habían actuado así durante años. Son muy eficaces defendiendo sus manejos. La buena noticia es que las reformas que se han puesto en marcha en los últimos años permiten detectar los errores. Hay que reconocer que hay esperanza. Es una situación que ya pertenece al pasado. Mi sucesor es una persona competente y honrada. Ha afrontado problemas que vienen de lejos, como hice yo, pero el mundo ha cambiado. Por lo menos ahora tenemos los protocolos adecuados, somos capaces de identificar la información que se publica y sabemos dónde nos encontramos. El cardenal Pell espera que comience pronto el juicio contra quienes podrían haber gestionado mal los fondos del Vaticano para que puedan defenderse. Creo que estamos en la buena dirección y también me siento cerca de todos aquellos que han sido acusados porque todo el mundo tiene derecho a un proceso justo y a limpiar su nombre. Una presunción de inocencia que en su caso no fue respetada ante acusaciones de abusos que les llevaron a la cárcel injustamente, un periodo que recuerda ahora en un segundo libro de memorias. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde.
nunca he estado solo. Tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre los libros del Antiguo Testamento, sobre el libro de Josué. Y leíamos recién Génesis capítulo 10, versículo 17. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y también a los jebuseos, amorreos, girgaseos, jebeos, arquitas, sinitas, arvadeos, semareos y jamateos. Bueno, Génesis 15, que va del 20 al 21, la tierra de los kenitas, keniseos, cabdonitas, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Entonces, estas son las listas anómalas, decíamos, porque aquí de repente nos aparecen algunos nombres que en lo común que nosotros estábamos hablando prácticamente no estaban, ¿verdad? Dentro de esos 7, 6, 5, 4, 3, esos son los que aparecen, hasta el 3, del 7 que va bajando. Pero de repente aquí en Génesis encontramos otros nombres y por eso le llamamos una lista anómala. A propósito entonces de los distintos pueblos, conviene recordar unas palabras que nos dice este famoso estudioso Martin Noth. Martin Noth es uno de los grandes biblistas, pero gente que estudia verdaderamente, ¿entiendes? Este es un alemán, entonces alguien que se sienta, que estudia, quema la pestaña, no es que ahí se va ahí en un palabrerío de una semanita, ¿verdad? Y usted diga esto, repita esto, diga esto, etcétera, etcétera. Entonces ya voy a ir para la Biblia, entonces eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ahora nos dice este gran estudioso Martin Noth, en el Antiguo Testamento el estrato yavista, ya sabemos lo que significa el estrato, es decir, esta escuela yavista o esta iglesia, eclesia, este cajal yavista que reflexiona. Yavista se llama porque utiliza siempre en su texto el nombre de Dios con el nombre de Yahvé, ¿verdad? Por eso se llaman yavista. Entonces los llama habitantes preisraelitas, simplemente cananeos. Cananeos, entonces Canaán, ¿verdad? Entonces todos son cananeos, sin que pretenda describirlos como una unidad étnica. Por otra parte, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el documento eloísta, esta es la otra fuente, ¿verdad?, donde se encuentra el nombre de Dios que se llama el Dios el Dios Elohim, de ahí viene eloísta, del Pentateuco. Se agrupa a la población preisraelita bajo el nombre de amorreos. Amorreos son entonces los que están ahí. Se agrupa a la población preisraelita, como amorreos. Probablemente esta denominación enlaza con la frecuente designación acádica del oeste como país de Amurru. El que habitaba al oeste era pues simplemente amorreo. Entonces, todo lo que estaban hacia el este, ¿verdad? Amurru, amorreo. Quizá los mismos siro-palestinos se presentaran en Mesopotamia como occidentales, amorreos. Algo similar podría decirse de la aplicación ocasional de hitita
a la población preisraelita. Por ejemplo, en los textos sacerdotales del Pentateuco, también este término es de origen mesopotámico y se remonta a la designación asiria de Siria y Palestina como país de Hatti, debido a la existencia en los pequeños estados neohitas del norte de Siria, con quienes se encontraron por primera vez los asirios en su avance hacia Siria-Palestina. Entonces son pueblos así que poco a poco se van amalgamando. Sin embargo, el mismo Antiguo Testamento indica a veces la variedad de la población preisraelita. La variedad de la población preisraelita. Esto es entonces cuando van entrando en más detalles, porque Canaán sería entonces la tierra de los cananeos, sería entonces esa gran porción, como decía, esto del Paraguay, ¿verdad? Pero después vos decís, Villarriqueño, San Pedrano, Cacupeño, etc. O sea, de nuevo poblaciones más centradas. Y dentro de eso, otra vez vos vas a decir, ¿verdad? Dentro de esos departamentos, otra vez, los lugareños. Esto es interesante, ¿verdad? O sea, en la Biblia, no es que tenemos que nosotros pensar cosas extraordinarias que vienen de Júpiter, de Marte o no sé de dónde, como hacen los protestantes. No, hay que mirar sobre un contexto histórico, decíamos. Esto se mira ahí, sobre una realidad, sobre eso se está escribiendo, sobre la historia del hombre. Dios actúa en la historia del hombre, o mejor dicho, es el hombre que comienza a religarse existencialmente a su esencia. Por eso ligarme, entrar, ahí cuamaba, ya lleva, ya peñane ni ame, peñane con aso, puba lleva, hañamo inge peñane apunto, lo más profundo para entender justamente lo que el Señor nos está queriendo decir, pero dentro de nuestro contexto histórico, de nuestra historia. Upebe con la ñaneyara, oñe monguetase, ¿verdad? No es una cosa que viene no sé de dónde, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos diciendo que el mismo Antiguo Testamento indica a veces la variedad de la población preisraelita, especialmente cuando propone la serie de los 7 nombres tradicionales. Porque aquí también, ¿por qué te propone 7 nombres tradicionales? Y de cierta manera llega a ese número 7 porque le interesa también una cuestión cabalística numérica, porque el número 7 significa lo todo, ¿verdad? Lo completo, lo perfecto. Entonces cuando te está diciendo estos son los pueblos, en síntesis te está también abarcando a todos los pueblos, ¿verdad? Que se encuentran en ese momento, incluyendo así también los 3 ya mencionados de los pueblos del país, que aparece frecuentemente, si bien no siempre completa ni en el mismo orden, ¿verdad? Es imposible saber ya lo que estos nombres, fuera de los 3 tratados, indican, ni determinar la relación que unía a estos pueblos. Solo de los jebuseos declara repetidas veces el Antiguo Testamento que eran habitantes de la ciudad-estado de Jerusalén. Pero la misma cantidad de nombres ilustra de modo excelente la variedad y la heterogeneidad de la población preisraelita en Palestina. Esto entonces nos está diciendo, ¿verdad? Los pueblos, la heterogeneidad. Es decir, no es solamente un pueblito ahí, uno solo, y con eso ya basta, no. Sino que uno se da cuenta que las poblaciones eran bastante numerosas. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida. Traspasado quedó y aquella herida se transformó en el
traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos haciendo un estudio sobre algunos excursus muy interesantes, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo, la lista de los pueblos vencidos. Y aquí entonces encontramos una serie de nombres, ¿verdad? De pueblos que han sido vencidos, ciertamente. La propuesta en Josué es que ellos tenían que llevarlo al exterminio incluso, ¿verdad? Ya hemos estudiado al comienzo con la introducción de este libro, que de cierta forma nos llamaba un poco la atención, ¿verdad? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué ese exterminio? ¿Por qué el anatema? Y en el fondo es porque esto se está escribiendo posteriormente, años después, y sobre todo sobre una experiencia muy fuerte y muy dura para el pueblo de Israel, que fue el exilio. Y entonces, en su realidad reflexiva, ahora el pueblo de Israel, mirando desde Dios, está diciendo, che, atención, nosotros no podemos vivir de esta manera. Nosotros tenemos que estar atentos, porque o si no se nos viene todo encima. Nosotros tenemos que ser capaces de entender que como pueblo tenemos que organizarnos, porque si cada pueblito entonces trae a sus dioses, cada pueblito pone lo suyo, justamente nos va a suceder de nuevo lo que estuvimos viviendo, que es el exilio. Nosotros la Biblia la estamos leyendo desde esta experiencia del exilio. Esta es la clave de lectura. Si entendemos esto, entonces vamos a entender la Biblia. Si no entendemos esto y si entendemos solamente, no sé, como una cuestión mágica, cada palabrita que encontramos en la Biblia, no ya entendemos, ahí va Eve. Entonces es importante mirar el contexto histórico, mirar sobre todo el desarrollo, cómo esta iglesia, esta comunidad va reflexionando y se va religando a lo esencial y fundamental de su propia vida. Bueno, queremos nosotros ahora entrar en otro excursus. Este un poquitito más, digamos así, un poco más complicado el tema, porque nosotros ya estuvimos leyendo, estuvimos estudiando, pero miremos algo más, ¿verdad? En un sentido teológico, en un sentido de que es muy importante, ¿qué significa el capítulo 3 y el capítulo 4? Porque nosotros eso es lo que estuvimos mirando, que es el pasaje, ¿verdad? Ellos pasan y se introducen a la tierra prometida, y el pasaje del río Jordán, por lo tanto, ¿verdad? Al pasar el río Jordán con las piedras, con los sacerdotes, con el arca, que el agua, dice, se forma como un dique, vuelve a repetir escenas del Mar Rojo. Entonces todos estos elementos quiere decir que son elementos muy importantes que vuelven a repetirse y que vuelven a tomarse incluso desde el Éxodo. Así como fue el pasaje del mar, el Mar Rojo, imagínense. Y te dice que pasaron ahí, de que se abrieron las aguas, se secaron y ahí entraron, ¿verdad? Y pasaron. Y hay mucha gente que lastimosamente cree estas cosas, pero así tal cual, literalmente, ¿verdad? Por una influencia protestante, evidentemente, que te mira así, no, pero está escrito, está escrito. Y no es así, ¿verdad? O sea, aquí hay que ir un poquitito más, hay que mirar una cuarta a la nariz, como decimos nosotros. ¿Qué es lo que te quiere enseñar? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? La Biblia entonces es un libro sagrado, es un libro religioso profundísimo, es un libro pedagógico. Esto sí que es mejor todavía, porque si entendemos eso vamos a entender cómo leer la Biblia. La pedagogía es cuando se conduce, se le agarra de la mano al niño, paidos, ¿verdad? Entonces la pedagogía es agarrar al niño de la mano y llevarlo a la escuela. O pedagogía es la pedagogía. Mitad
Rerecuaya, mitad rerecuago es la pedagogía. Es decir, preocuparte por ese niño, acompañarle, agarrarle la manito, llevarlo, educarlo. Eso quiere decir pedagogía. Yo soy un gran pedagogo. Entonces, el pedagogo es aquel que entra y que veña ¿verdad? Y entonces, encaminarle, abrirle los ojos, estudiar juntos, reconocer, saber qué es. Entonces, así también, en esta pedagogía de Dios para con nosotros, que se hace y que se escribe a través de la Biblia. El autor sagrado, el que nos está enseñando la Biblia, es un gran pedagogo. La Biblia de por sí, entonces, es un libro pedagógico, mirado desde un aspecto sagrado, que es lo lindo, ¿verdad? Entonces es la acción de un Dios que entra a mi propia existencia y que le da sentido a lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, por eso le estaba diciendo, ahora vamos a mirar un poco este capítulo 3 y 4 del libro de Josué. Nosotros ya hemos estudiado así en una forma muy general. Ahora queremos mirar desde el aspecto de un excursus, es decir, mirando más un poco la teología. Y vamos a ir pasando diferentes autores, porque aquí los diferentes estudiosos para nosotros son muy importantes dentro de reflexiones profundísimas que ellos hacen. Yandé con año de tiempo y anda ya que la material anda ya guapuyo y la ya lee mi año entender mi, ¿verdad? No estoy diciendo agarrar y leer nomás la Biblia así, porque yo puedo leer 10 veces también, pero no entendéis, bebé. Si es que no hay una pedagogía, si no hay un estudio profundo. La Biblia se estudia desde las ciencias auxiliares. Hay que conocer y hay que dejarse ayudar. Hay que hacer un estudio bíblico serio. Aquí no es venir eguerosapucar. Aquí el que más grita es el que gana. No, y el que más grita es el que gana. Aquí es pensar, meditar, reflexionar, entender, saber la historia verdaderamente por dónde está caminando este pueblo y qué es lo que en el fondo después te quiere enseñar y quiere dejar, ¿verdad? Para que nosotros pues, podamos vivir. Y después eso va a ser lo más importante, ¿verdad? Cómo lo vivimos en la medida en que entendemos ese mensaje. Pero la ni entendeba y no oípe mensaje, es opinión de ella. Y vamos a pensar que la vida religiosa, la vida bíblica es una cuestión mágica, que todo es magia. Que Dios, y obra, y hace lo que nosotros había sido tendríamos que estar haciendo. Porque esto es un libro pedagógico, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ahora vamos a mirar un poco desde varios autores, como les decía, diversas aproximaciones al capítulo 3 y versículo 4 de este libro de Josué. Vamos a comenzar con este primero, que es la complejidad, ¿verdad?, de este estudio, la complejidad de estos capítulos, que no siempre son fáciles de entenderlo muy bien. Vamos a volver enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Dame la oportunidad de remar, navegar en alta mar. No sé bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor, junto a ti seré mejor. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando
en esta gran complejidad de los capítulos 3 y 4 del libro de Josué. Toda esta complejidad ha hecho que los autores, es decir, los estudiosos, intenten desentrañar su enigma desde distintas perspectivas. Y esto es lindo, ¿verdad? Ya en Dumí, entonces, estas distintas perspectivas que se proponen. La primera postura, representada por la crítica literaria clásica, intenta distinguir las distintas fuentes del Pentateuco. Distinguir primero las distintas fuentes que nosotros ya sabemos: el eloísta, el yavista, el deuteronomista y el sacerdotal. Estas son las 4 que nosotros conocemos como tradicionales, ¿verdad? Las tradiciones. Bueno, dentro de la literatura. Ahora nosotros vamos a entrar un poquitito más. Decíamos, esa es la clásica. Ahora, una segunda aproximación, prescindiendo de las fuentes clásicas, busca la solución distinguiendo diversas tradiciones y un complejo proceso redaccional. Aquí entra un segundo elemento. No es simplemente lo que la tradición, ¿verdad? El sentido tradicional fue reflexionando con estas 4 corrientes o con estas 4 escuelas: la eloísta, la yavista, la sacerdotal y la deuteronomista, ¿verdad? No, ahora vamos a mirar algo más. Y entonces, esta segunda posibilidad son los elementos redaccionales que encontramos. Es decir, sobre los textos se van agregando leitmotiv, ideas centrales, repeticiones, sobre todo, por ejemplo, en la escuela deuteronomista. Es interesante que vos en varios libros dentro de una escuela deuteronomista vas a encontrar ejes claves, elementos claves que se acentúan continuamente. Y en la capeteimina de vez en cuando, Pepe, como para hacernos recordar lo elemental y fundamental de lo que esa escuela deuteronomista, por ejemplo, está pensando. Hay una tercera aproximación a los textos y se basa en una celebración cultural. Una celebración cultural. Interesante, ¿verdad? Entonces, el autor sagrado, según el estudioso, aquí nos está diciendo que posiblemente el autor sagrado y toda esa comunidad está reflexionando su vida, su relacionarse con Dios, pero desde un aspecto celebrativo. Por eso dice el aspecto cultural. Aunque algunos se fijan en una fiesta puramente israelita, mientras otros se remontan a una celebración precedente, cananea. Y por último, nos falta la aproximación mítica, porque eso también, ¿verdad? Eso tampoco falta, la aproximación mítica, donde uno casi no mira y no le interesa tanto el aspecto histórico o el aspecto del contexto histórico. Y entonces lo mira desde un aspecto mítico, como sucede muchísimo también, ¿verdad? Como yo les suelo decir. Hay algunos que abren la Biblia solamente para entrar con esa clave mítica, No mira tanto la historia, lo que le está pidiendo y qué es lo que ese pueblo estaba sufriendo o estaba viviendo, para escribir y dejarlo por escrito después, ¿verdad? Porque tantas cosas se pudieron escribir, pero no todo está escrito, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a mirar, a entender ese camino de Dios. Vamos a ver un poco la explicación a partir de las fuentes del Pentateuco. Hay algunos autores que, tras detenido estudio, ellos hacen de las distintas opciones, resume así la tendencia principal. El único relato que podría leerse de corrido sería un poco la fuente yavista eloísta. Habría sido mutilado de aquellos elementos comunes con yavista. En ambas relaciones ocuparía un puesto de el arca y el episodio de las piedras. Esto en el capítulo 3 y el capítulo 4. Decíamos que aquí entonces lo central sería, por una parte, el episodio, ¿verdad?, del arca, el arca que acompaña, el arca
que en la medida en que va caminando con el pueblo, va solucionando los problemas, le va enriqueciendo, ¿verdad? Pero por otra parte también una segunda partecita, según la tradición oral, en dos líneas distintas, en dos direcciones distintas nosotros estamos teniendo. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro autor. Este autor tiene el apellido Otto. ¿Y él qué nos dice? Otto modifica y actualiza la teoría clásica. Modifica y actualiza esa teoría clásica. Para él, la base de Josué, capítulo 3, versículo 4, la constituye una tradición oral del santuario de Gilgal. Una tradición oral. Entonces, esa tradición oral es que se está elaborando este texto, según aquí nuestro autor Otto, que se ramificará dentro todavía de la tradición oral. Este es otro problema, la tradición oral, porque yo hoy te puedo enseñar, ahora yo vuelvo mañana o hoy mismo, dentro de media hora o después de una hora, y te voy a hablar del mismo tema y ya no va a ser igual. Siempre vienen otros pensamientos, otras ideas, ciertamente que están en relación con ese tema, ¿verdad? Pero se dan cuenta que en la medida en que uno va hablando también, y eso es la tradición oral, eso que va hablando entonces queda ahí, ¿verdad? Pero cuando yo quiero volver a repetir lo mismo, hay ciertas ideas centrales, elementales que ciertamente van a quedar, pero sobre esas ideas centrales después se van elaborando las transmisiones del aspecto oral. Y eso justamente nos está diciendo aquí, ¿verdad? Otto, que él modifica esa teoría clásica. Constituye una tradición oral del santuario de Gilgal, según Otto, que se ramificará dentro todavía de la tradición oral en dos líneas distintas, las que llama él mismo, ¿verdad? A y B. De estas, la tradición A, la primera, será recogida y reelaborada por el yavista, según este estudioso. Entonces hay un texto, es recogido entonces por un yavista, es decir, una escuela, a eso se está refiriendo una tradición, y comienza a reelabora estos elementos. Ahora, la segunda tradición, es decir, la traducción B, seguirá evolucionando en la tradición oral hasta que la pone por escrito el redactor. Comprende todos los textos necesarios, donde el texto actual supone la fusión de dos fuentes escritas, la yavista y la deuteronomista. Entonces es interesante, ¿verdad? Entonces aquí hay una fusión. Esto es según un autor, ¿verdad? Entonces, tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 del libro de Josué es una explicación sobre elementos importantes que ellos quieren transmitir y por lo tanto al final hacen una fusión de todos los textos y de todas las enseñanzas que ellos están queriendo transmitir. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy de este programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga a todos, les dé mucho ánimo y sobre todo ese gran deseo de comprender y entender su palabra. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.